Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Dice Efesios 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Señor, gracias por la compañía de los ángeles en nuestro medio y gracias por la dirección y bendición del Espíritu Santo. Padre, gracias por su compañía entre nosotros. Agradecemos también, Padre amado, por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la televisión, la internet. Pero muchísimas gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que han venido para que juntos le adoremos en espíritu y en verdad. En esta hora le rogamos, querido Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos, capacítenos, prepárenos, quite todo ruido de nuestra mente. Denos, Señor, la mente de Cristo. Habilítenos para estar en el Espíritu y entender las cosas espirituales. Guíenos ahora y siempre. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Recuerden que durante la semana estamos hablando acerca de garantía en el Espíritu. Todo lo que hemos dicho desde el viernes hasta ayer era preparando el ambiente para lo que debemos decir de hoy hasta el sábado. Y estos dos versículos nos ayudan a entender o a comprender cuál es la meta a donde Dios nos quiere llevar. La salvación no es un concepto, la salvación es una persona. Si usted no conoce a la persona salvación, no importa cuán religioso usted sea, usted está en serios problemas. Por ejemplo, hubo un apóstol, un discípulo de Jesús llamado Judas, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Se salvó o se perdió Judas? ¿Se perdió o no se perdió? ¿Comió con Jesús? ¿Vivió con Jesús? ¿Predicó con Jesús? ¿Estuvo con Jesús 3 años y medio? ¿Sí o no? ¿Y se perdió? Entonces, una persona que ha estado tan cerca de Jesús no se concibe que se haya perdido. Usted y yo estamos a 2000 años de distancia de cuando Cristo caminó por la tierra. Así que lo que nos queda es lo que dice su palabra. Pero posiblemente usted ha descuidado mucho el estudio de la palabra de Jesús. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Entonces, si Él no está aquí ahora, como estaba con los discípulos, si no entendemos y ni hacemos posible su palabra en nosotros, estamos en serios problemas. Necesitamos entender su palabra para comprender, número 1, lo que Él ha hecho por nosotros, número 2, lo que Él hace en nosotros, y número 3, lo que Él hace con nosotros. Siempre Él es el punto de partida y el punto de llegada. La clave no es usted, la clave es Jesús. Lamentablemente, siempre estamos pendientes de nosotros. Siempre estamos enfocados en nosotros y siempre sabemos lo que queremos y lo que no queremos. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que usted sepa quién es Él, qué ha hecho Él, qué está haciendo Él y qué hará Él en la vida suya. Él dijo, sin mí, nada podéis hacer. Si entendemos lo que ha hecho por nosotros, entonces comprenderemos más claramente hasta dónde Él está dispuesto a llegar con nosotros. El centro no somos nosotros, el centro es Él. Jesús dijo, y si yo fuere levantado, ¿qué cosa? A todos atraeré a mí mismo. Hablando de la muerte que moriría. ¿Murió en la cruz o no murió en la cruz? ¿Lo levantaron o no lo levantaron?
Levantarlo en la cruz significó que murió como un maldito de Dios, como un enemigo de Dios, como una persona locamente contraria a Dios. En Getsemaní, cuando Cristo oró 3 veces, si es posible, pase de mí esta copa, es la copa de la ira de Dios, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Mi pregunta, ¿sabía Jesús lo que se estaba enfrentando? A ver, ¿sí o no? Sí. Estaba enfrentándose con Dios. ¿Por amor a quién? No, ¿por amor a quién? A usted. La salvación no es para todos, es para cada uno. Nadie se salva en grupo ni en equipo, es por cada uno. Por eso usted tiene que estar seguro que cada día tiene una buena relación con Dios. No es cuestión de casa, de familia, no es cuestión de iglesia, no es cuestión de corporación. Es cuestión personal. La salvación es personal, es individual. Usted no puede salvar a sus hijos, ni sus hijos lo pueden salvar a usted. De allí que es tan interesante entender que la salvación tiene garantía. Dios ha garantizado la salvación. No solo Cristo conquistó el derecho a la salvación, no solo Cristo es la salvación, sino que además de eso da una garantía de salvación. Y allá debemos llegar, pero tenemos que pasar por aquí primero. Es de vida o muerte que usted entienda que esto es un asunto personal. Porque cuando pensamos en conjunto, cuando pensamos en grupo, todos nos descuidamos. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Cuando un vehículo lo usa todo el mundo, nadie lo cuida. ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? Y mi mamá decía que lo que es de todos es de nadie. Entonces el enemigo es tan diablo que ha sabido, como psicólogo, manejarnos nuestra manera de pensar. Por eso necesitamos una mente nueva, necesitamos la mente de Cristo. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos ser convertidos, necesitamos ser arrepentidos, necesitamos un cambio en nuestros paradigmas, en nuestros esquemas, un cambio en nuestros patrones de pensamientos, un cambio en nuestra estructura mental, una mente nueva. Esta que tenemos está completamente dañada y atrasada. Hasta los mejores pensamientos son los peores resultados. Porque la mente carnal, Romanos 8:7, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, no se ajusta, no entiende, no comprende. Necesitamos una mente nueva. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Entonces, ¿cómo se explica a un cristiano que sigue viviendo como vivía antes? ¿Se entiende o no se entiende? Y siempre tenemos una explicación y una excusa para no hacer lo que debe hacerse. Y para no ser lo que debemos ser. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y los años van y los años vienen y somos la misma cosa. ¡Qué barbaridad, eh! La Biblia dice, Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sí o no? En 2 Corintios 3:18 leímos que el Espíritu nos transforma de gloria, no de gloria en derrota, de gloria en gloria. En la parábola de San Lucas capítulo 15, Jesús hace 3 historias. Número 1, la oveja perdida. ¿Estaba perdida la oveja, sí o no? ¿La buscaron? ¿La encontraron? ¿La regresaron al redil? Número 2, la moneda perdida. ¿Estaba perdida? ¿Estaba en la casa? En la casa perdida. ¿La buscaron? ¿La encontraron? Y la restituyeron a su lugar. ¿El hijo pródigo estaba perdido? ¿Lo buscaron? No. No lo buscaron. Regresó, corrió el papá, lo abrazó, lo besó, lo recibió de vuelta en el hogar, hizo fiesta, lo mandó a bañar, le cambiaron la ropa, le dieron el derecho legal de la familia otra vez. El Señor está esperando por ti. Estamos gozosos de que hayas regresado a la casa del Padre. Olvídate de allá afuera, de los cerdos, de toda la cosa mala que hiciste, de que gastaste el dinero, que viviste con un reguero de mujeres, que tu vida fue una mojigán. Olvídate de todo aquello. Asegúrate que llegaste a la casa del Padre. Hoy tenemos que trabajar con la palabra sellados. Sellados con el Espíritu. Ese es el tema de ahora. Y entender qué significa eso. ¿Están listos para que comencemos? ¿Seguro? Efesios capítulo 1, versículo 13. Vamos rapidito. Efesios 1:13. ¿Qué dice el verso 13? En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, ¿qué dice ahora? Creído en él, fuisteis, ¿qué dice? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mi pregunta, ¿dice el texto que fuimos sellados con el Espíritu, sí o no? Entonces la pregunta es, ¿qué significa sellado? Pero antes, entendamos lo que Pablo está haciendo. Cuando usted estudia la vida y obra del apóstol Pablo, usted descubre que, número uno, Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Número dos, a Pablo ni Pedro ni ningún apóstol le predicó el evangelio. A Pablo le predicó Jesucristo. Por eso en Gálatas capítulo 1 él dice, mi evangelio no me lo dio ningún hombre, mi evangelio me lo dio Cristo Jesús. ¿Se entiende o no se entiende? Se llama el evangelio por revelación. Número dos, sin embargo, el apóstol Pablo, después de haber estado en Damasco, después de haber ido a Arabia y después de haber recibido todo lo que Jesús le dio, vino a Jerusalén. En 1 Corintios capítulo 15 dice que se pasó 15 días con Pedro. ¿A qué vino a Jerusalén? A recibir el evangelio como una tradición doctrinal. El evangelio que predicó Cristo y el evangelio que le enseñó a los apóstoles. Así que ahora Pablo compara el evangelio que Cristo le dio con el evangelio de los apóstoles y junta todo y se da cuenta que es la misma cosa. ¿Se entiende o no se entiende? Pastor, ¿a dónde nos quiere llevar? El evangelio, las buenas nuevas de salvación, no es una teoría, es una experiencia. Cuando usted conoce a Jesús, cuando usted camina con Jesús, cuando usted comprende a Jesús, cuando usted ama a Jesús, cuando usted pertenece a Jesús, usted automáticamente, el Espíritu lo convierte en una nueva persona. ¿Cambió Pablo o no cambió Pablo? ¿Y cambió para siempre, sí o no? ¿Fue lleno Pablo del Espíritu Santo, sí o no? Ahora la experiencia de Pablo nos dice que él centra su teología en una sola frase. Y es importante cuando usted lee los 14 libros que él escribe en el Nuevo Testamento, que todo gira en torno a una sola frase. Todo lo que Pablo dice gira en torno a una sola frase. 30 veces aparece en el libro de Efesios la expresión en Cristo, en to Christos. Todo lo que Pablo dice está en Cristo. Todo, todo, todo. Cristo es el centro y todo gira en torno a la persona de Cristo. Pablo se encontró con Cristo. Pablo conoció a Cristo. Pablo recibió su instrucción de Cristo. Pablo amó a Cristo y Pablo lo dejó todo por Cristo. Y hasta el último momento de su vida, cuando le iban a cortar la cabeza, dijo, yo sé en quién he creído. ¿En quién estaba basado Pablo? En Cristo. En Cristo, teológicamente hablando y a la luz de Pablo, significa que el cristiano vive en la impenetrable atmósfera de Cristo, que el eje y el centro de sus pensamientos es Cristo, que su razón de ser es Cristo, que su meta es Cristo, que todo su haber gira en torno a una persona que se llama Cristo. Por eso se llama cristiano. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Romanos 1:1. Vamos rapidito. Romanos 1:1. Mire qué cosa linda. Cuando escribe el monumental libro de Romanos, se puede decir la mejor tesis bíblica de la salvación. En el versículo 1, lo primero que dice es, Pablo, ¿qué cosa? Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Versículo 1, primera frase, aforizo, apartado. ¿Qué significa aforizo? ¿Qué significa apartado? Recuerde que lo primero que dice es siervo de Jesucristo, significa esclavo de Jesucristo. En otras palabras, renuncio a mi voluntad, renuncio a mis derechos y entrego todo mi haber en la mano de Cristo Jesús. Me dedico completamente a Cristo y ahora voy a vivir envuelto en la atmósfera, en el horizonte de Cristo. Por eso dice en el versículo 1, apartado, separado, aforizo. La palabra aforizo, apartado, es afo y orizo. Orizo es, ¿se recuerdan la palabra horizonte? ¿Se acuerdan la palabra horizonte? Pablo nos está diciendo, yo soy un esclavo que renuncié a mi propia vida y decidí vivir en el horizonte de Cristo. Entendamos esto. Cuando usted se monta en un barco y se va a alta mar y ya no ve la tierra, ¿usted nota que al final se ve como que el cielo y la tierra se unen? ¿Sí o no? Y usted mira alrededor de usted, hay como un círculo perfecto en todo alrededor donde el cielo y la tierra, el cielo y el mar como que se unen.
Ese círculo perfecto que le rodea a usted se llama horizonte. Pablo está diciendo, salí de mi horizonte y me introduje al horizonte de Cristo y aquí me quedo para siempre. Eso es ser cristiano. Las personas que son selladas con el Espíritu, entonces son personas arrepentidas, como veremos en un momento. Número 1, son esclavos de la justicia. ¿Se acuerdan de que ya hablamos de esa cosa? Pienso que aquí sería bueno hacer un breve repaso de lo que hemos dicho para poder entendernos de aquí en adelante. ¿Le parece bien? Número 1, hablamos del espíritu de la esclavitud, ¿se acuerdan? Los que son víctimas del espíritu de la esclavitud viven una vida completamente acabada, pecando y haciendo pecado. Romanos capítulo 1 ya estudiamos cómo aquella persona de la antigüedad terminaron acabados, terminaron hechos leña, terminaron hechos un desastre. Número 2, esclavos de la justicia. Significa personas que se someten, se acogen, se entregan a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hablamos también de lo que es el Espíritu que intercede por nosotros. Cómo desde el Edén, desde el libro de Génesis, el Espíritu desde que antes del hombre pecar está envuelto en las cosas del hombre. ¿Estuvo presente el Espíritu Santo en la creación, sí o no? Sí. Salmo 33 dice que sí. Así que cuando pecaron, el Espíritu empezó a trabajar con el hombre también. ¿Intercedió el Espíritu con los antediluvianos? Sí. ¿Trabajó con Noé? Sí. ¿Trabajó con su esposa y con sus hijos? ¿Cambió y transformó el Espíritu Santo a Noé y su familia? ¿Fueron ellos un buen testimonio para la gente? Así que el Espíritu intercedió por ellos, trabajó con ellos, los transformó a ellos. Y en toda la Biblia vemos el Espíritu Santo trabajando. Aun cuando Cristo viene, dice Gabriel que el niño nacería por obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Cuando Cristo se va, ¿quién dice que enviará el Espíritu Santo? Y cuando el Espíritu Santo se derrama en Pentecostés, ¿qué hace con los discípulos? Los cambia y los transforma. ¿Qué ocurrió con los discípulos? Jamás fueron la misma persona. Quedaron cambiados, transformados, quedaron enfocados, quedaron renacidos, arrepentidos, convertidos por la obra del Espíritu Santo. Y todos pagaron con su vida la osadía de entregarse a Cristo, con excepción de Juan. Mi pregunta, ¿se mantuvieron firmes? Sí. ¿Fueron cambiados? Sí. ¿Fueron sellados con el Espíritu? Sí. La idea del sello, me acuerdo que cuando llegué a esta iglesia, en este banco, bueno, en este no, en los bancos viejos, aquí se daba la clase de visitantes y la daba tu papá, el ingeniero Carlos Castro, y siempre traía un asunto de metal que ponía en un trípode aquí delante y pegaba las imágenes con un imán. Y yo venía y me sentaba en el banco, en el segundo banco. Yo era un visitante. Oye, me llamó la atención esa cuestión. Y ahí comencé a ver el asunto del santuario, ahí comencé a aprender con él. Y ahí comenzó todo el proceso y mi interés por las cosas de Dios. Al pasar el tiempo, me fui motivando e interesando más en el conocimiento de la Biblia. Y por la gracia de Dios, terminé entregándole mi corazón al Señor Jesús. Después al Señor se le ocurrió pedirme que fuera pastor. Y yo me reí porque, imagínate, yo dije hablándole a la gente en público, esto como que suena feo. No me gustaba hablar. Pero siempre he dicho que hay que hacer lo que Él dice. ¿Sabe Dios lo que hay que hacer? ¿Sabe Dios lo que hace? ¿Tiene Dios razón? Entonces, ¿por qué usted está dudando tanto? La Biblia dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y entonces, pues venga. El Señor dice: el que a mí viene, pues venga. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, ¿por qué usted vive huyendo? Yo vine siendo un adolescente, le creí al Señor, creí en su palabra, y hoy le puedo decir que hay miles de personas que tienen su nombre en el libro de la vida. Aunque pierdan todo en esta tierra, tienen todo en el reino de los cielos. Y aunque mueran, no mueren para siempre. Y he visto a muchos, bueno, y he visto unos cuantos morir en mis manos. Espero que no le haya dado pesadilla, porque la última cara que vieron fue la mía. Después de mi cara, se murieron. Había un señor apellido Almonte que murió justo cuando terminamos de orar. Y con mucha tranquilidad, como le estoy hablando a usted, le dije: ya usted se puede morir, y se murió. Porque déjeme decirle una cosa, no se engañe,
El asunto de las emociones y los sentimientos no tiene nada que ver con la salvación, ni con Dios, ni con nada. Esa mojiganga de sentimientos y emociones, eso es una trampa, compadre. Dios es un Dios de principios. ¿Un Dios de qué? De principios. La salvación es un asunto de principio. Por eso, usted tiene que tomar una decisión. Bueno, yo someto mi voluntad a Dios. Yo acepto lo que Dios quiere hacer en mi vida. Un asunto de principio. No un asunto, no que no me siento, déjese de sentimentalismo. Es un asunto de principio. Venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados. Yo te voy a hacer descansar. ¿Vino el hijo pródigo o no vino? Sí. ¿Vino o no vino? Sí. La samaritana, ¿vino o no vino al pozo? Sí. ¿Se encontró con Jesús? Sí. ¿Se cambió de ser una mujer pecadora en ser una evangelista, sí o no? Sí. Y es lo que Dios quiere hacer con usted. Mire, esto se está acabando. El mundo se está yendo a pedazos. El mundo entero tiene problemas serios. El único que resuelve el problema de la gente se llama Jesucristo. En el cielo no hay crisis. Jesús no tiene crisis. La crisis la tenemos nosotros. Cuando llegue a su casa, lea Josué capítulo 1, versículo 8. De manera que en toda la Biblia encontramos que Dios ha hecho todo lo que debe hacerse para que la salvación sea asegurada y la salvación esté garantizada. Ahora el apóstol Pablo, con la frase de en Cristo, nos dice y nos enseña que las personas que aceptan a Cristo, que las personas que viven en Cristo, que las personas que le creen a Dios, que las personas que reciben al Señor Jesús, que las personas que se entregan a Él, Dios se asegura, se prepara para sellarlas, las personas que aceptan el Evangelio. Sellarlos significa que hay un cambio en sus vidas. Cuando llegué a esta iglesia me inspiré en mi clasecita de visitantes a estudiar la Biblia, a leer todos los libros que cayeron en mis manos. Hubo un libro que cayó en mis manos, se llama Comentario Bíblico Adventista, tomo número 4, página 1183. En esa página dice, el sellamiento es un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Los que están siendo sellados son inconmovibles. Por tal razón, cuando dice sellado con el Espíritu, significa que esa persona está aprendiendo, estudiando, entendiendo, comprendiendo lo que es la soteriología, la ciencia de la salvación. Y a medida que aprende, a medida que sabe, a medida que conoce, se hace inconmovible. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que lo fortalece con poder en el hombre interior. El sellamiento entonces es un proceso gradual y creciente donde el individuo va siendo transformado a la semejanza de Jesús y refleja la imagen de Cristo Jesús. El Espíritu lo va enseñando, lo va instruyendo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Si usted llegó hoy, no me diga que va a tener la misma experiencia que tengo porque yo tengo 35 años en este negocio. Hace 35 años que llegué a esta iglesia y me entregué al Señor. 35 años hablando con Él, 35 años caminando con Él, 35 años viviendo con Él, 35 años cada madrugada a 4, 3 y media de la mañana, me llama y nos sentamos a estudiar la Biblia. 35 años viajando con Él. Mi pregunta, ¿lo conoceré o no lo conoceré? Mañana fuera que usted pase 35 años con alguien y no lo conozca. ¿Sí o no? ¿Cómo lo sé? Número 1, por lo que he vivido. Y número 2, he visto personas que sirven al diablo, que son siervos de Satanás, que sirven al demonio. Y nos encontramos en aeropuertos, nos encontramos en diferentes lugares, y se me acercan y me miran con una mala cara y yo me sonrío. ¿Por qué? Ellos saben que son del otro bando. Y hubo uno inclusive que me dijo, nosotros estamos orando y ayunando para impedir que ustedes hagan la obra que están haciendo. Y le dije, nosotros también estamos orando y ayunando, compadre. Ya veremos. Digo, acuérdate quién venció en la cruz. Ya veremos, acuérdate quién echaron del cielo. Ya veremos, acuérdate quién manda este negocio, compadre, acuérdese. ¿Puede el demonio más que Jesucristo? No. Entonces, ¿por qué usted no se consagra? Usted no se cansa de vivir una vida sin poder. Nos llamamos cristianos y una vida tan arrastrada, tan pobre. Una vida, qué vergüenza, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Yo no vine a entretenerlos. No hay tiempo de entretenerse. Usted tiene que tomar una decisión. Decirle no al pecado y consagrarse a Cristo Jesús. Amén. Y déjese de estar dubitativo. No. Ya es tiempo de ponerse en las manos del Señor.
Hay un trabajo que el Espíritu necesita hacer en nosotros y necesita empezarlo ya. Satanás, que es psicólogo, nos está haciendo perder el tiempo para que no alcancemos la experiencia que debemos alcanzar con el Señor. Algunos se están aferrando a lo que le pasó al ladrón en la cruz, pero yo le pregunto, si el ladrón en la cruz hubiera bajado de la cruz, ¿hubiera seguido siendo ladrón? Un ejemplo que pone esto claro: la samaritana se encontró con Jesús. ¿Usted cree que la samaritana iba a seguir siendo lo que hacía antes? Mi pregunta, ¿le creyeron la gente en Samaria a la samaritana? ¿Por qué le creyeron? La samaritana bebió del agua de la vida. Cuando usted bebe esa agua, usted no puede ser la misma persona, porque esa agua de la vida, ya leeremos San Juan capítulo 7, habla a través de usted. ¿Cómo es posible que el tiempo pasa y usted habla y habla y no pasa nada con la gente? ¿Qué agua fue que bebió? San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7. A este negro me caía bien, pero ya no me cae tan bien. Ya no me cae tan bien. Me está poniendo el dedo en la herida. Perdóname, pero hay que sangrar. Versículo 37. ¿Cómo dice el verso 37? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, ¿qué cosa? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué cosa? De su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mi pregunta, ¿le ofreció esa agua de vida a Jesús a la samaritana, sí o no? ¿Cuántos esposos había tenido la samaritana? ¿Y el que tenía en ese momento? Entonces son 6. ¿Bebió el agua o no la bebió? ¿Era pecadora o no era pecadora? ¿Era una sinvergüenza o no era una sinvergüenza? ¿Era una bandida o no era una bandida? ¿Pero la llenaron del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Cambió su vida o no cambió? ¿Predicó en Samaria? ¿Sí o no? ¿Le creyeron los hombres? ¿Vinieron con ella al pozo? ¿Escucharon a Jesús? ¿Se convirtieron? ¿Se quedó Jesús 2 días con ellos? Entonces bendita sea la samaritana. ¿Y nosotros qué? ¿Verdad que nos entendemos? ¿Selló a la samaritana Jesús con el Espíritu Santo, sí o no? ¿Cómo lo sabemos? Su vida cambió. ¿Cómo lo sabemos? Su boca se abrió. ¿Cómo lo sabemos? La gente le creyó. Si es verdad que usted está siendo sellado con el Espíritu Santo, la gente le creerá. Y la vida suya tendrá tanto poder e influencia que cambiará la vida de la gente que le conoce a usted. Recientemente conocí una dama, y ojalá me esté mirando mi amiga, y estamos orando mucho por su salud. Cuando usted le dice sí a Dios, cuando usted dice sí a lo que Dios dice y decide creerle a Dios, hay un poder sobrenatural que viene a morar en la vida suya. Él se llama Espíritu Santo y comienza a producir en usted, a hacer crecer en usted una simiente, una semilla que no es de la tierra, una simiente que viene de lo alto y que se recibe por la palabra de Dios. Esa semilla, esa simiente, 1 Juan 3:9, no peca ni puede pecar. Ahora, usted tiene una semilla mala de sus padres que no sirve para nada, y ahora recibe una simiente en la palabra por el Espíritu que viene de lo alto. A medida que usted alimenta esa nueva simiente y deja esta mala morir, entonces el Espíritu de Dios le da a esta nueva simiente la habilidad, el poder y la capacidad de hacer de la vida suya una fuente de bien y de luz. La gente que le escucha, la gente que le conoce, queda tocado y afectado, no por usted, sino por el Espíritu que le dio esa nueva simiente. Y entonces la gente cambia, la gente cree y la gente es transformada. Por eso Jesús dijo en San Juan 16:8 que el Espíritu convencerá. ¿Cómo? Por el testimonio de la vida suya, por su vida, su experiencia, por lo que usted vive. El Espíritu le va cambiando a usted de gloria en gloria y la gente le va conociendo a usted. No se afane en hablar, ocúpese en estar y vivir cerca del Señor Jesús, en estudiar su palabra, en orar y decirle a la gente que usted encontró en Cristo salvación y vida eterna. Amén. Esa es la predicación del Evangelio.
Y a medida que eso va ocurriendo, usted está siendo sellado con el Espíritu Santo. Usted está siendo objeto del sellamiento del Espíritu. En la casa se nota que hay una presencia distinta a lo meramente humano. Queridos, ¿se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Eso es sellamiento. Usted no tiene que afanarse. El Espíritu mismo hace en la vida suya lo que necesita ser hecho. Número 1. Número 2. ¿Podría usted, pastor, darme un ejemplo bíblico de esta cuestión del sellamiento? Claro que sí, Ezequiel capítulo 9. Vamos rapidito. Ezequiel capítulo 9. Mire usted las circunstancias que rodean este proceso de sellamiento. Y ponga cuidado en lo que Dios dice al profeta y lo que el profeta registra. ¿Por qué? Porque en este momento que estamos hablando usted y yo, hay ángeles en la tierra sellando a los hijos de Dios. Y lo que pasó en la época de Ezequiel, que fue la época de Daniel y fue la época de Jeremías, lo mismo está pasando ahora. Si usted es un cristiano flojo, un cristiano... Oiga, compadre, recuerde que el sellamiento es un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Los que están siendo sellados están creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Los que están siendo sellados están creciendo en el conocimiento de la experiencia con Dios. Los que están siendo sellados están creciendo en la presencia de Dios. Y los que conocen a los que están siendo sellados se inspiran para entregarse en las manos del Señor. ¿Se entiende o no se entiende? Ezequiel capítulo 9, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Dice el verso 1. Clamó en sus oídos con gran voz diciendo, ¿qué cosa? Los verdugos de la ciudad, ¿qué dice aquí? Han llegado. Y cada uno, ¿qué trae? Trae en su mano su instrumento, ¿para qué? Para destruir. Mi pregunta, ¿vinieron o no vinieron los babilonios para acabar con el pueblo, sí o no? ¿Acabaron o no acabaron en Jerusalén, sí o no? ¿Hicieron 3 invasiones, sí o no? Un grupo lo llevaron a Babilonia, un grupo lo llevaron a Tel Aviv, y al final el otro grupo arrasaron y se lo llevaron también, y los que quedaron arrasados. Así que sí vinieron los verdugos y sí hicieron su trabajo. Pero antes de eso, Ezequiel nos dice cómo el Espíritu Santo le revela a Ezequiel que Dios hace una obra de sellamiento. Ese es un ejemplo de algo que pasó en la realidad, en la historia. Lo de nosotros está pasando en este momento. No me venga con el cuento, yo soy cristiano y soy miembro de la iglesia. No se conforme con eso. Pablo dice que cada día debemos probarnos para ver si estamos en ¿qué? En la fe. No nos quedemos como parte de un grupo y se acabó. No, mi negro. Busca tu relación personal con el Señor, con tu esposa, con tus hijos. Mira tu hogar, cómo anda la cosa en el hogar. Cuando era niño, mamá me enseñó, y doy gloria a Dios por mi mamá. Me dijo, Andrés, familia que reza unida, permanece unida. El lío es que nada más a mí que me tocaba leer el Salmo. Cuando llegaba la noche para acostarse, mi mamá decía, a leer el Salmo, todo el mundo se desaparecía. Y un día le dije a mi mamá con la Biblia en la mano, ¿y por qué tengo yo que ser el único que lee el Salmo 18? Es el Salmo 18 que voy a leer todas las noches. Y me dice, usted se calla y lee la Biblia. Digo, ajá, aquello no, porque es un salmo bien largo. Aquello no le gusta leer, ajá, y tengo, porque yo era el más chiquito, y protestaba, pero leía mi salmo. Y después que terminaba, mi mamá comenzaba a hacer, ¿me entiendes?, su asunto. Y bueno, terminábamos y nos acostábamos. Ignorancia, sí, pero sabiduría. Una ignorante sabiduría. Porque sin darse cuenta me introdujo a la Biblia. Y me acuerdo que después me quedaba mirando y me decía, ¿y qué tú miras? Este salmo, ¿por qué es tan largo? ¿Por qué no leemos uno más cortito? Mira como este. Decía, ¿tú vas a hacer lo que yo te diga? Sí, señor. ¿Hizo bien la doña Fefa? ¿Me ayudó o no me ayudó? Yo doy alabanza y gloria a mi Señor. Pues si usted va para el cielo y tiene su familia, haga el culto familiar. Si usted está siendo sellado, significa que usted está aprendiendo cada vez más de la Biblia. Y significa que lo que está aprendiendo lo está viviendo. Y lo que está viviendo está afectando para bien la vida de los que le rodean.
sus amigos, sus amistades, su familia. Significa que su hogar es un pedacito de cielo en la tierra. Significa que el que viene a su casa siente la presencia de Dios en su casa. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando usted vaya a mi casa, que ni se le ocurra sentarse en una sala que está a la izquierda cuando usted entra a la puerta. Porque si entra, yo lo voy a agarrar por un brazo y lo voy a sacar de ahí. Vaya y siéntese en la sala que está enfrente, pero ahí no entre. Esa es la sala del Señor. Y hay personas que han llegado y muy rapidito se van a hacer, venga, ¿no? Vamos a sentarnos aquí. Pastor, ¿y qué pasa? Aquí es la sala del Señor, aquí que vive el Señor en mi casa. ¿Es una persona o no es una persona? ¿Sí o no? Entonces hay una habitación, una sala, usted entra a la casa y a la izquierda hay una sala. Siempre tenemos una sala donde vive el Señor. Y hay personas que llegan a la casa y como que dicen, no, aquí como que se siente algo. Digo, claro que tiene que sentirse algo. Si el Señor está aquí, tiene que sentirse que está aquí. Y hay gente que viene como con capacidad, con espíritu de chisme, de la puerta se tiene que devolver. Sí, porque ¿cómo entra el mal espíritu si el Señor está ahí? ¿Usted ama a su familia? ¿Seguro? ¿Cuántos son padres? ¿Y madres? Por si acaso. Ezequiel capítulo número 9, versículo número 2. Y aquí que 6 varones venían ¿de dónde? Del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento, ¿para qué? Para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Yo les pregunto, cuando Cristo venga con los ángeles y regrese al cielo, ¿quedarán seres humanos vivos en la tierra? No, van a ser arrasados todos los seres humanos. Solo quedará Satanás con sus demonios. Entonces, si los ángeles que van a acabar con todo eso están listos y preparados, si el ángel escribano está poniéndole el sello a los siervos del Señor, ¿por qué usted no arregla sus cosas con el Señor ya? Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura, ¿qué cosa tenía? El tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen. ¿Dónde dice? Mi pregunta, ¿tiene o no tiene Dios personas que son cristianos sinceros, fieles y consagrados? ¿Sí o no? Sí. ¿Sufren o no sufren ver la vorágine de cosas que pasan en el mundo? Entonces Jehová dice, a eso pónganme el sello. Esos son mis hijos y mi gente. Y cuando venga lo que viene, nadie me los puede tocar. Versículo 6. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, ¿qué dice ahora? No os acercaréis. ¿Y por dónde hay que comenzar? Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid, ¿y qué más? Y salieron y mataron, ¿qué cosa dice? En la ciudad. Mi pregunta, ¿lo sellaron o no lo sellaron? ¿Ocurrió o no ocurrió? ¿Arrasaron Jerusalén o no arrasaron Jerusalén? ¿Hubo un remanente que se salvó, sí o no? Apocalipsis capítulo 7. Ahora vamos con el tiempo nuestro. Recuerde que el sellamiento es un estilo de vida, es un cambio, una transformación. El sellamiento es progresivo. La persona va siendo transformada de gloria en gloria. El sellamiento hace posible que el Espíritu Santo te instruya, te enseñe, y tu vida comienza el proceso de santificación. Número 1, el Señor ya a través de la justificación te libró del pecado. El Señor pagó el precio de tus pecados. El Señor en la justificación perdonó tus pecados, pagó el precio de los pecados.
En la justificación, el Señor te libertó del castigo por el pecado. El Señor te liberó de la culpa por el pecado. Y entonces empezó la santificación. En la santificación te liberta del poder del pecado. Tu vida llena del Espíritu Santo comienza a crecer para reflejar la imagen de Jesús. Esa santificación, ese desarrollo, ese crecimiento se llama sellamiento. Tu mente es habilitada a conocer y comprender más la palabra del Evangelio del Señor. Y tu vida refleja la belleza de ese conocimiento. Y tu mente se convierte en un taller del Espíritu Santo. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Así que tu mente se convierte en el taller del Espíritu Santo. Mi pregunta, las personas que viven así, ¿la gente lo identifica, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y entonces a esa gente el Espíritu lo está sellando. Amén. Los está transformando y está haciendo de su vida luz en medio de las tinieblas. ¿Le gustaría ser una persona de esas? No me venga con el cuento que al final el Señor va a decir, este me cae bien, que suba. Este me cae bien, que suba, compadre. Mire a Cristo clamando en la cruz. Siempre me pregunto, si Dios fue capaz de no mover un dedo, a pesar de amar como amó a Jesús y permitir que hiciera todo lo que hizo, ¿qué me garantiza a mí? ¿Qué le garantiza a usted? Que en pecado usted se va a salvar. Despiértese, mi negro. No se deje engañar por Satanás. Usted no se va a salvar en esa poca vergüenza. Arregle su cosa hoy. ¿Cuándo? Y me pregunto y me maravillo, ¿cómo padres y madres pueden ser tan indiferentes a la salvación de sus propios hijos? ¿Cómo padres y madres por su poca vergüenza y su dejadez han sido la razón de que sus hijos se pierdan? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Oye, que ni le importa la salvación de sus hijos, compadre. Por eso yo decía una vez en un seminario que estaba dando, qué bueno que yo soy un pobre negro y no tengo ningún poder, porque mire, compadre, mire. Leí un libro donde dice que a veces los ángeles se molestan de nuestra actitud tan indiferente. ¿Somos indiferentes o no somos indiferentes? Apocalipsis capítulo número 7. Tantas cosas lindas que decir, pero aquí cuando uno se emociona, es como cuando uno visitaba a la novia. Cuando uno estaba como cogiendo posición, ya había que irse. Era de 7:30 a 10 de la noche. Y yo llegaba, acabadito de llegar, aparecía doña María y pasaba frente a nosotros. Y le decía a Esther, ¿qué le pasó a doña María? Si yo acabo de llegar. Y Esther se sonreía y me decía, acabo de llegar, ya son las 10. Digo, pero apenas estamos comenzando a hablar. Dice, sí, pero ya son las 10. Digo, pero ¿cómo que son las 10? Y cuando miraba eran las 10, porque cuando usted está junto con una gente que ama, ¿verdad que el tiempo se va rápido? ¿O no? ¿Seguro? Asegúrese de estar con el Señor y el tiempo pasará y usted no se dará cuenta. No hay nada más lindo que estar frente a Dios. Por eso me fascina predicar, porque estos 50 minutos del sermón me gozo porque siento que mi Señor está aquí con nosotros. Que sus ángeles nos acompañen y su Espíritu nos habla. En el capítulo 7 del libro de Apocalipsis se nos presenta una escena de sellamiento, versículo 1 al 3. Vamos a abreviar. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3. ¿Qué dice el versículo 1? Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué hacían? Que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Mi pregunta, ¿representan esos vientos conflictos bélicos, situaciones difíciles de la tierra, sí o no? En 1914 desató una guerra mundial, sí o no. Más tarde, en el 34, se desató la Segunda Guerra Mundial, sí o no. Luego hemos tenido una guerra fría, sí o no. Sin embargo, los ángeles han estado ocupados sellando a los hijos de Dios. ¿O no? Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
¿Qué significa la palabra siervos? Dulos, a los esclavos de nuestro Dios. ¿Podemos ser esclavos voluntarios del Señor, sí o no? Pues los esclavos voluntarios de Dios lo están sellando. ¿Quién es el sello? El Espíritu de Dios. ¿Cuál es el sello de la ley? El sábado. ¿Cuál es el sello de Dios para los seres humanos? El Espíritu Santo. ¿Qué significa ser sellado? Significa ser transformado a la imagen de Cristo Jesús. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cuándo los están sellando? Ahora. ¿Cómo sé que me están sellando? Número 1, hay un fuerte interés en conocer más la palabra de Dios. Número 2, hay un interés supremo en reflejar a Cristo Jesús. Y número 3, hay un interés en que la gente se salven y la disposición de ayudar a Dios en recuperar y salvar las almas que se están perdiendo. Si usted no tiene ninguna de esas tres cosas, yo no sé con qué lo están sellando, mi negro, pero no creo que sea con el Espíritu de Dios. Es imposible estar ungido del Espíritu de Dios y ser indiferente a la salvación de los seres humanos. Imposible. Yo no tengo idea de dónde Dios me da tanta fuerza para las cosas que hago. Se lo digo con toda sinceridad. Cuando tenía 21 años, los médicos me mandaron a morir en mi casa. Y Dios vino a mi sueño y me dijo, ¿sabe que te va a morir? Le dije, sí. Me dijo, pues no te va a morir. Te voy a dar de mi vida para que me dé a conocer. A los 23 me enfermé otra vez. ¿Sabe que te va a morir? Sí, pues no te va a morir. Y volvió otra vez. Y el enemigo insistía. Ya tengo 54. No me he muerto. Se lo garantizo que no me he muerto. Pero por la gracia de Dios, he ido de aquí para allá, de allá para acá, de allá para acá, de allá para acá. A la suerte que tengo 2 muchachos que me acompañan. ¿Han visto 2 jovencitos que están ahí conmigo? Esa niña que está en la cámara de atrás y aquel muchachón que está allá adentro. Esos 2 niñitos andan conmigo y me cuidan y me protegen. Yo nada más le he dicho, no me sigan los pasos porque no va a terminar bien. Terminamos aquí y nos vamos para allá.